Resumen de la obra: El crimen del señor Lange. Georges Simenon. La novela El crimen del señor Lange, del escritor belga Georges Simenon, se sitúa en una pequeña ciudad francesa marcada por la rutina, la discreción y las tensiones invisibles que recorren la vida burguesa. El protagonista, el señor Lange, es un hombre de apariencia anodina, funcionario meticuloso y vecino aparentemente ejemplar. Vive solo en una casa modesta, ordenada con precisión casi obsesiva. Sus días transcurren entre la oficina, el café del barrio y silenciosas caminatas nocturnas. Desde el inicio, Simenon construye una atmósfera de inquietud contenida. No hay grandes acontecimientos, sino pequeños detalles que revelan grietas en la normalidad. Lange no es un hombre sociable. Sus relaciones se limitan a intercambios formales. La portera lo describe como correcto, aunque frío. En la oficina, sus compañeros lo consideran eficiente, aunque distante. No tiene familia cercana ni amistades íntimas. El narrador insinúa que bajo esa fachada ordenada se oculta una tensión creciente. Lange observa con atención todo cuanto ocurre a su alrededor. Escucha conversaciones, memoriza gestos, analiza comportamientos. Su mirada resulta penetrante, casi inquisitiva. Se percibe en él una mezcla de resentimiento y vigilancia permanente hacia el mundo que lo rodea. Uno de los elementos centrales del primer capítulo es la presentación del entorno social. La ciudad está compuesta por una clase media conservadora, preocupada por las apariencias. Los vecinos comentan discretamente la vida de los demás, juzgan con rapidez y mantienen una moral rígida. En ese contexto, cualquier desviación del comportamiento esperado adquiere proporciones desmesuradas. Simenon desarrolla con maestría la psicología de Lange. Se revela que el protagonista experimenta una profunda sensación de insignificancia. Se siente invisible en el trabajo, subestimado por sus superiores y apenas tolerado por sus colegas. Esa percepción alimenta una frustración silenciosa que se acumula día tras día. El detonante inicial de la tensión aparece cuando surge un conflicto laboral. Un ascenso que Lange esperaba desde hace años es otorgado a un compañero más joven y carismático. La noticia lo afecta profundamente. Aunque exteriormente mantiene la compostura, en su interior se gesta una tormenta de humillación y rencor. Simenon no presenta a Lange como un villano evidente. Al contrario, lo muestra como un hombre común atrapado en una red de resentimientos acumulados. Esa construcción resulta inquietante. El lector percibe que la violencia no surge de un impulso repentino, sino de una lenta fermentación emocional. Con una escena aparentemente trivial, Lange regresa a su casa tras enterarse del ascenso perdido. Se sienta en la penumbra de su sala, sin encender la luz. Permanece inmóvil durante largo tiempo. Su mente recorre cada episodio de desprecio, cada mirada condescendiente, cada oportunidad frustrada. En ese silencio espeso se presiente que algo está a punto de quebrarse. Simenon deja planteada la pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando un hombre ordinario, sistemáticamente ignorado y humillado, decide no seguir aceptando su lugar en la sombra? La respuesta aún no se manifiesta, pero la atmósfera ya anuncia un desenlace perturbador. Tras la humillación sufrida en la oficina, el señor Lange comienza a experimentar una transformación interior que, aunque imperceptible para los demás, altera por completo su percepción del mundo. La noticia del ascenso concedido a su compañero no desaparece de su mente, que al contrario, se convierte en una obsesión que reinterpreta cada gesto cotidiano bajo una luz adversa. En los días siguientes, observa con detenimiento al hombre que obtuvo el puesto. Analiza su forma de hablar, su manera de estrechar manos, su facilidad para provocar sonrisas. Cada risa que escucha en el pasillo la interpreta como una burla indirecta. Aunque nadie pronuncia su nombre, Lange está convencido de que es objeto de comentarios velados. La sospecha se instala en él como una sombra persistente. Simenon profundiza en la psicología del protagonista mostrando cómo el resentimiento actúa como un lente deformante.
Hechos neutros adquieren una dimensión ofensiva. Una puerta que se cierra con brusquedad se convierte en desprecio, un saludo distraído se percibe como desdén deliberado. La realidad deja de ser objetiva y pasa a filtrarse a través de su herida narcisista. La rutina, que antes lo mantenía estable, ahora se vuelve insoportable. La oficina, con sus escritorios alineados y su olor a papel y tinta, se transforma en un espacio opresivo. Lange siente que las paredes se estrechan. El murmullo de las máquinas de escribir resuena como un zumbido insistente que amplifica su irritación. Fuera del trabajo, la ciudad también parece distinta. En el café del barrio, donde solía sentarse en silencio, percibe miradas más prolongadas de lo habitual. Un grupo de clientes ríe con estrépito, aunque ignora el motivo, Lange está convencido de que la risa lo involucra. Esa interpretación constante revela el avance de una paranoia incipiente. Simenon introduce además un elemento significativo, la soledad estructural del personaje. Lange carece de un interlocutor que pueda cuestionar sus conclusiones. No tiene amigos que relativicen su experiencia ni familiares que le ofrezcan apoyo emocional. En consecuencia, sus pensamientos circulan en un sistema cerrado, reforzándose mutuamente. Una tarde, revisando antiguos documentos en su escritorio, encuentra evaluaciones pasadas en las que se reconoce su eficiencia, aunque se señala su falta de iniciativa. Esa frase lo golpea con fuerza. La interpreta como una sentencia que ha marcado su destino profesional. Se pregunta si toda su vida ha sido definida por esa percepción de mediocridad. El resentimiento comienza a adquirir una dimensión moral. Lange se convence de que ha sido víctima de una injusticia estructural. Se considera más competente que su colega ascendido y atribuye el resultado a favoritismos y superficialidad. Esa convicción le proporciona una sensación peligrosa, la de poseer la razón absoluta. En ese estado mental, empieza a imaginar escenarios de reivindicación. No se trata aún de violencia concreta, sino de fantasías en las que su superior reconoce el error cometido o en las que una revelación pública expone la incompetencia del favorecido. Esas ensoñaciones le producen un alivio momentáneo. El punto de inflexión ocurre cuando escucha accidentalmente una conversación entre dos compañeros. No hablan de él, pero comentan que el nuevo jefe tiene más presencia. La frase se incrusta en su mente. Para Lange, significa que su propia persona carece de valor visible. Siente que su identidad entera es cuestionada. Esa noche, en su casa, la tensión alcanza un nivel distinto. Se mira en el espejo durante largo tiempo. Examina su rostro, su postura, sus gestos. Se pregunta si realmente transmite insignificancia. En ese análisis minucioso se percibe un desplazamiento peligroso, ya no cuestiona solo el entorno, sino su propia existencia. Simenon describe con precisión clínica el proceso interno. No hay estallidos emocionales, sino una acumulación metódica de agravios percibidos. Lange comienza a escribir notas privadas, listas de situaciones que considera pruebas de desprecio. Ese registro obsesivo consolida su narrativa interna de víctima permanente. Y una escena cargada de tensión latente. De camino a casa, Lange observa a su colega ascendido cruzar la calle despreocupadamente. Durante unos segundos, lo sigue con la mirada fija. No hay acción, no hay confrontación. Solo una intensidad silenciosa que anticipa que el conflicto ya no se limita al terreno simbólico. En ese instante, el lector comprende que el resentimiento ha dejado de ser una emoción pasajera. Se ha convertido en un principio organizador de la conciencia del protagonista. Y cuando una mente solitaria reorganiza el mundo en torno a la idea de injusticia, las consecuencias pueden resultar irreversibles. El proceso interior que consume al señor Lange alcanza en este capítulo un grado de consolidación inquietante. Lo que comenzó como una herida profesional se ha transformado en una convicción estructural. El mundo, en su conjunto, lo ha relegado injustamente.
Esa idea deja de ser un pensamiento recurrente y se convierte en una premisa desde la cual interpreta cada acontecimiento. En la oficina, su comportamiento cambia de forma sutil. Ya no intenta mostrarse diligente con el mismo esmero. Ejecuta sus tareas con exactitud mecánica, aunque desprovistas de entusiasmo. Observa con frialdad a su superior y al nuevo jefe. Registra cada error, cada titubeo, como si estuviera recopilando pruebas para un juicio futuro. Simenon expone el mecanismo psicológico que se activa en Lange, la racionalización. El protagonista comienza a justificar anticipadamente actos que aún no ha cometido. Se convence de que la justicia oficial es ineficaz, que los sistemas jerárquicos están corrompidos por favoritismos y que, en última instancia, el individuo agraviado posee el derecho moral de restablecer el equilibrio. Esa lógica interna no surge de manera explosiva. Se desarrolla con una serenidad perturbadora. Lange analiza posibilidades como quien examina un problema administrativo. Sopesa consecuencias, calcula riesgos, evalúa horarios. La emoción inicial se ha enfriado y ha dado paso a una planificación silenciosa. En el entorno laboral ocurre un incidente menor que precipita su resolución. Durante una reunión, el nuevo jefe corrige públicamente un informe redactado por Lange. La observación es técnica y no especialmente severa. Para cualquier otro empleado habría sido un episodio trivial. En la mente de Lange, adquiere proporciones definitivas. Interpreta el gesto como una exhibición deliberada de poder. La sensación de humillación reaparece con intensidad renovada. Percibe las miradas de sus compañeros, aunque ninguno manifieste burla explícita. La escena se fija en su memoria con nitidez casi fotográfica. Esa noche, al regresar a su casa, ya no experimenta duda. En su interior se ha producido una resolución. Simenon describe ese momento con contención narrativa. No hay declaraciones grandilocuentes. Lange simplemente se sienta en su mesa y abre un cajón donde guarda objetos personales. Entre ellos hay un arma antigua heredada de un pariente. La observa con detenimiento. No la toca de inmediato. Permanece inmóvil, evaluando el peso simbólico del objeto. La decisión no se presenta como un arrebato. Se configura como la culminación lógica de su razonamiento. Si el sistema lo ha despojado de reconocimiento, él mismo instaurará un acto que no pueda ser ignorado. En su mente, la violencia adquiere un matiz reivindicativo. Durante los días siguientes, su conducta externa resulta sorprendentemente estable. Saluda con cortesía, cumple horarios, mantiene la compostura. Esa normalidad aparente incrementa la tensión narrativa. El lector comprende que la calma es la superficie bajo la cual se organiza un acto extremo. Lange estudia la rutina de su superior. Identifica momentos de vulnerabilidad, salidas tardías de la oficina, trayectos solitarios por calles poco transitadas. El análisis es frío, casi administrativo. La emoción inicial ha sido sustituida por una concentración metódica. Simenon sugiere además un componente existencial. Lange no solo desea castigar una injusticia laboral, busca afirmar su propia existencia. En su percepción distorsionada, un acto definitivo le otorgará la visibilidad que le ha sido negada. Prefiere ser temido antes que ignorado. La noche elegida llega sin dramatismo externo. La ciudad mantiene su ritmo habitual. Las luces se encienden en las ventanas, los cafés cierran lentamente, el aire es frío. Lange camina con paso regular, sin prisa. Lleva consigo el arma, oculta bajo el abrigo. Su mente no está dominada por el pánico, sino por una claridad inquietante. Al divisar a su superior avanzar por una calle lateral, siente una aceleración momentánea del pulso. No retrocede. No reflexiona nuevamente. En ese instante, la decisión ya no admite revisión. El acto se consuma con rapidez seca, casi sin palabras.
Simenon evita el sensacionalismo. El disparo rompe el silencio nocturno y luego sobreviene una quietud espesa. Lange permanece unos segundos inmóvil, contemplando el resultado de su determinación. No experimenta euforia. Tampoco arrepentimiento inmediato. Solo una sensación de conclusión. La ciudad, indiferente, continúa respirando bajo la noche. El crimen ha sido cometido, aunque sus repercusiones apenas comienzan. La narrativa se desplaza ahora hacia el terreno de la investigación y del juicio moral. La decisión irreversible no solo altera el destino de la víctima. Redefine por completo la identidad de Lange. De hombre invisible ha pasado a ser protagonista de un acontecimiento irrevocable. El equilibrio que pretendía restaurar se transforma en un desorden mucho mayor, cuya magnitud todavía no alcanza a comprender. La mañana posterior al crimen amanece con una claridad fría que contrasta con la violencia ocurrida la noche anterior. La noticia se propaga con rapidez por la pequeña ciudad. El asesinato de un funcionario respetado altera el equilibrio social y activa de inmediato los mecanismos institucionales. La policía inicia la investigación con método riguroso, recogiendo testimonios, delimitando horarios y reconstruyendo trayectos. El señor Lange, por su parte, acude a la oficina como cualquier otro día. Su presencia resulta casi inquietante por su normalidad. Saluda con la cortesía habitual y ocupa su escritorio sin mostrar signos evidentes de alteración. Esa compostura no es fruto de serenidad moral, sino de una concentración defensiva. Cada gesto está medido. Cada palabra, calibrada. Simenon describe con precisión el contraste entre la calma exterior y la agitación interna. Lange escucha los rumores que recorren el edificio. Algunos compañeros comentan con consternación el crimen, otros especulan sobre posibles enemigos personales o conflictos financieros de la víctima. El nombre del asesinado resuena repetidamente en conversaciones cargadas de incredulidad. La policía interroga a los empleados de la oficina. El procedimiento es sistemático. Se establecen horarios de salida, coartadas, posibles disputas recientes. Cuando llega el turno de Lange, este responde con sobriedad. Su relato es coherente y carente de contradicciones aparentes. Afirma haber regresado directamente a su casa tras la jornada laboral. Nadie puede confirmar ni refutar esa afirmación, lo que convierte su declaración en un punto ambiguo. La investigación comienza a estrechar el círculo. Un vecino declara haber escuchado un disparo y haber visto una silueta alejarse apresuradamente. La descripción es imprecisa, aunque coincide en términos generales con la complexión de Lange. No se trata de una prueba concluyente, pero introduce una sombra de sospecha. Simenon introduce aquí el progresivo desmoronamiento psicológico del protagonista. Aunque su conducta externa se mantiene estable, su mente ya no posee la claridad que lo acompañó en el momento de la decisión. Empieza a anticipar errores, a revisar mentalmente cada movimiento de la noche anterior. La certeza moral que justificaba el acto comienza a erosionarse frente a la posibilidad concreta de castigo. En su casa, el arma permanece oculta. Lange la observa con una mezcla de fascinación y temor. El objeto que simbolizaba reivindicación ahora representa evidencia incriminatoria. La transformación simbólica es decisiva, aquello que encarnaba poder se convierte en amenaza. La presión social aumenta. La ciudad, antes indiferente, se sumerge en un clima de sospecha generalizada. Los cafés hierven de teorías. Algunos sugieren un ajuste de cuentas, otros insinúan que el crimen podría tener raíces profesionales. La figura del asesinado adquiere dimensiones casi heroicas en el discurso colectivo, lo que intensifica la percepción de gravedad del acto cometido. La policía descubre un elemento relevante, el informe corregido públicamente días antes del crimen. Varios empleados recuerdan la escena y reconocen que el señor Lange pudo haberse sentido ofendido. Esa circunstancia, inicialmente banal, adquiere valor indiciario.
La narrativa institucional comienza a perfilar un posible móvil. Cuando los investigadores regresan para una segunda ronda de interrogatorios, la tensión se vuelve palpable. Lange responde nuevamente con precisión, aunque su tono revela una rigidez mayor. Los oficiales perciben la tensión contenida. No poseen pruebas definitivas, aunque la coherencia fría del sospechoso despierta recelo. Simenon evita el dramatismo excesivo y centra la atención en el deterioro interno. Lange experimenta insomnio persistente. Cada sonido nocturno lo sobresalta. Imagina pasos frente a su puerta, golpes inesperados, el momento inevitable de la detención. La convicción moral que lo sostenía se resquebraja bajo el peso de la incertidumbre jurídica. Un detalle aparentemente menor precipita el avance de la investigación. Un comerciante recuerda haber vendido munición a un hombre que coincide con la descripción de Lange días antes del crimen. La memoria del vendedor no es absoluta, aunque suficiente para justificar una orden de registro. La escena del registro constituye el punto culminante del capítulo. La policía irrumpe en la vivienda con formalidad legal. Revisa cajones, examina documentos, inspecciona armarios. Finalmente, localizan el arma. El silencio que sigue al hallazgo resulta más elocuente que cualquier declaración. Lange comprende en ese instante que el proceso ha dejado de depender de su narrativa interna. El sistema que despreciaba ahora se impone con autoridad tangible. La detención se ejecuta sin violencia. Sus manos, antes símbolo de determinación, son esposadas con sobriedad administrativa. Mientras abandona la casa, observa por última vez la fachada modesta que albergó su resentimiento. La ciudad lo contempla ahora no como un hombre invisible, sino como el presunto autor de un crimen que ha fracturado su equilibrio moral. La reivindicación imaginada se transforma en exposición pública. El anonimato que detestaba se convierte en pasado irreversible. El proceso judicial que se avecina no solo evaluará la legalidad de sus actos, sino la arquitectura psicológica que los hizo posibles. El proceso judicial contra el señor Lange se convierte en el acontecimiento central de la ciudad. La sala del tribunal se llena cada día con vecinos, empleados de la oficina y curiosos atraídos por el escándalo. Lo que comenzó como un conflicto silencioso ha derivado en un espectáculo público donde se examina no solo un acto criminal, sino la estructura moral de un hombre aparentemente común. Desde el inicio del juicio, la fiscalía presenta los hechos con una lógica implacable. Se expone la compra de munición, el hallazgo del arma en su domicilio, la discusión profesional previa al crimen y la coincidencia física señalada por un testigo. La cadena indiciaria no es espectacular, aunque resulta sólida. Cada elemento, aislado, podría generar duda, en conjunto, configura una narrativa coherente. La defensa intenta construir otra interpretación. Argumenta que Lange fue víctima de una presión psicológica acumulada, que el entorno laboral lo marginó sistemáticamente y que el crimen, aun siendo inexcusable, debe entenderse dentro de un contexto de desgaste emocional prolongado. Se mencionan sus años de servicio, su conducta previa intachable y su aislamiento afectivo. Simenon concentra la atención en el comportamiento del acusado. Lange escucha las intervenciones con una expresión contenida. No interrumpe, no protesta. Su postura erguida transmite una mezcla de rigidez y agotamiento. El hombre que planificó con frialdad el acto irreversible ahora enfrenta la consecuencia institucional de su decisión. Cuando se le concede la palabra, su declaración sorprende por su claridad. No niega los hechos. Reconoce haber disparado. No apela a la locura ni a una pérdida momentánea de control. Explica, con voz medida, que se sintió despojado de dignidad, reducido a una existencia irrelevante. Afirma que el gesto de corrección pública simbolizó años de invisibilidad acumulada. Su confesión no busca compasión. Más bien parece un intento tardío de afirmación personal.
Declara que, al cometer el acto, creyó restablecer un equilibrio moral que consideraba roto. Esa afirmación genera un murmullo en la sala. Algunos espectadores perciben en sus palabras un eco de frustraciones propias, otros solo ven una racionalización peligrosa. El fiscal responde con severidad. Subraya que ninguna humillación profesional legitima la supresión de una vida. Recuerda que el orden social se sustenta precisamente en la renuncia a la venganza individual. El tribunal no juzga sentimientos heridos, sino un homicidio deliberado. Simenon evita convertir el juicio en un melodrama. El análisis es casi clínico. Se exponen los hechos, se escuchan argumentos y se examina la personalidad del acusado. Un perito psiquiátrico declara que Lange no presenta trastornos mentales incapacitantes. Su acto fue consciente y planificado. Esa conclusión elimina cualquier atenuante sustancial. En los días finales del proceso, la atención se desplaza hacia la figura del hombre ordinario transformado en criminal. La prensa local describe su vida metódica, su puntualidad, su discreción. El contraste entre normalidad y violencia alimenta el debate público. La ciudad comienza a preguntarse hasta qué punto el anonimato y la marginación pueden incubar tragedias silenciosas. El veredicto llega tras una deliberación relativamente breve. Culpable. La sentencia impone una condena severa, acorde con la premeditación demostrada. Cuando el juez pronuncia la decisión, Lange no reacciona con dramatismo. Asiente levemente, como si la resolución confirmara una consecuencia que ya había aceptado internamente. En el traslado final hacia la prisión, contempla la ciudad desde el vehículo oficial. Reconoce calles familiares, fachadas conocidas, esquinas donde antes caminaba sin ser notado. Ahora cada mirada lo identifica. Ha dejado de ser invisible, aunque el precio ha sido absoluto. La reflexión final de la novela no ofrece redención simplista. Simenon sugiere que el crimen no surgió de una maldad espectacular, sino de una acumulación silenciosa de resentimientos no confrontados. La tragedia reside en la incapacidad de Lange para reconocer a tiempo la distorsión progresiva de su percepción. El equilibrio que creyó restaurar se revela como ilusión. La violencia no corrigió la injusticia percibida, la amplificó. El orden social que despreciaba se mantiene intacto, mientras él queda excluido definitivamente de él. El señor Lange concluye su trayectoria no como héroe reivindicado ni como monstruo absoluto, sino como ejemplo inquietante de cómo la conciencia herida, aislada y convencida de su propia rectitud, puede justificar lo irreparable. La ciudad recupera gradualmente su rutina, aunque bajo la superficie permanece la pregunta que la historia deja abierta: ¿cuántas existencias aparentemente anodinas albergan fracturas invisibles? Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.